Buenas tardes, mi nombre es Nicole Krodolfer, soy residente de segundo año de la especialidad de neurología en el Hospital Nacional 2 de Mayo, Lima, Perú, y el día de hoy voy a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré, presentación y diagnósticos. ¿Por qué es importante hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré? Esta es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso periférico. Es una neuropatía motora sensitiva, aguda, ascendente, con múltiples formas de presentación. Y ahí me detengo un poco. Las múltiples formas de presentación van a generar que no solamente nosotros podamos ver el Guillain-Barré clásico, sino que también existen algunas otras formas de presentación que nos pueden alejar a veces del diagnóstico o nos lo pueden dificultar, y por eso tenemos que estar al tanto de estas posibilidades diagnósticas. El síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente a nivel mundial de la parálisis aguda-flácica. La Organización Mundial de la Salud tiene diferentes tipos de definición de casos. Nos vamos a guiar para estas definiciones para poder hacer un diagnóstico apropiado. La definición de un caso sospechoso es cuando el paciente ha sido evaluado por un médico general, donde todavía el paciente va a requerir una mayor evaluación. Un caso clínico es donde ya ha sido evaluado por un personal de salud que tiene una experiencia en el examen neurológico y va a completar el nivel de criterio 3 de los criterios de Brighton. Luego tenemos un diagnóstico de probabilidad aumentada, que son los que cumplen los criterios 2 de Brighton, y luego el diagnóstico definitivo, que requiere punción lumbar y exámenes de electrofisiología. Es importante saber un poco sobre la fisiopatología. ¿Por qué se da el síndrome de Guillain-Barré? Es un mimetismo o mimicry molecular que ocurre cuando los epítopes glicoconjugados, o sea, parte de la mielina, la parte antigénica de la mielina, son compartidos entre ciertos virus y bacterias y la mielina o el axoleno. El 66% de pacientes reportan antecedentes de síntomas respiratorios y gastrointestinales. Entonces es por esto que primero tienen una infección bacteriana o viral y el cuerpo reacciona a esa infección y luego puede también reaccionar ante la mielina en los nervios periféricos. También se han evidenciado infiltrados inflamatorios perivasculares y endoneurales a lo largo de nervios, raíces y plexos, con desmielinización segmentaria mediada por macrófagos. La historia natural de la enfermedad es sumamente importante y nos va a llevar también a poder realizar el diagnóstico. El nadir o punto máximo de clínica de esta enfermedad se alcanza a las 2 semanas en el 96% de los casos y dentro de las 4 semanas en el 99% de los casos. La recuperación espontánea ocurre luego de la meseta. Entonces tenemos un punto de aumento de síntomas, luego una meseta y luego una fase de recuperación. En el nadir, el 76% de los pacientes no puede caminar sin ayuda. Esto nos habla del gran compromiso motor que los pacientes presentan. ¿Cuáles son algunos de los predictores de mal pronóstico? El AMAN, de lo cual vamos a hablar más adelante, o la forma axonal motora, la edad avanzada, el antecedente de una infección por Campylobacter jejuni y la necesidad de ventilador o falla ventilatoria. Aquí vemos un poco más sobre los diferentes tipos de presentación de síndrome de Guillain-Barré que vamos a tener. Este gráfico es bastante didáctico y nos va a enseñar y nos habla un poco de cuáles son la sintomatología. Primero tenemos el Guillain-Barré clásico, que es el sensorimotor, es el que se da en la mayoría de los casos. Se caracteriza por una debilidad o parálisis simétrica progresiva ascendente asociado a síntomas sensitivos como suelen ser las parestesias, con ausencia o disminución de los reflejos tendinosos que suele llegar a su nadir dentro de las primeras 2 semanas. En segundo lugar, tenemos a la variante motora pura, en la que vamos a ver debilidad, pero no va a haber sintomatología sensitiva. Luego tenemos a la variante paraparética, donde solamente la sintomatología está restringida a los miembros inferiores.
En bastante menor frecuencia tenemos la variante faringo-cérvico-braquial, donde vamos a ver debilidad faríngea, cervical y braquial sin compromiso de los miembros inferiores. Luego tenemos la parálisis facial bilateral con parestesias, donde tenemos, como bien lo dice, disminución de los reflejos, parestesias y debilidad facial bilateral. Luego tenemos el síndrome de Miller-Fisher. En el síndrome de Miller-Fisher tenemos una triada clásica donde vamos a encontrar oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Esta triada no siempre se cumple, por lo que debemos estar atentos. Formas incompletas pueden tener solamente ataxia o solamente oftalmoplegia. Y también en 15% de los pacientes puede también estar asociado a sintomatología clásica de Guillain-Barré. Finalmente, tenemos la encefalitis de Bickerstaff. Esta también se da es muy poco frecuente y se caracteriza por contar con la triada del Miller-Fisher, como es la oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, asociado también a una alteración de conciencia, que puede en algunos casos estar asociado a síntomas de Guillain-Barré clásico, el síntoma de Guillain-Barré sensorimotor. Como vemos, las presentaciones son bastante variadas y es por ese motivo que debemos estar atentos ante cualquiera de sus variantes. Dentro de las características clínicas es importante saber que el 80% de los pacientes ingresan con parestesias asociadas o síntomas sensitivos. La debilidad clásica solemos decir que inicia en miembros inferiores y es ascendente, pero hasta en un 10% de los pacientes la debilidad puede iniciar en cara o brazos. 90% de los pacientes presentan hipo o arreflexia, pero saber que también existe un pequeño número de pacientes que pueden presentarse con reflejos normales. Las disautonomías son la primera causa de mortalidad en pacientes con síndrome de Guillain-Barré y se presentan hasta el 70% de los casos. Es por ese motivo que debemos estar atentos. 50% de los pacientes pueden presentar alteración de nervios craneales y 50% debilidad orofaringea. Es por ese motivo que siempre debemos evaluar para poder evitar complicaciones. Los criterios diagnósticos más conocidos en el caso del síndrome de Guillain-Barré son los criterios de Brighton, y con estos criterios vamos a tener niveles de certeza diagnóstica. ¿Cuáles son los criterios que vamos a tomar en cuenta? La debilidad bilateral flácida de las extremidades, disminución o ausencia de los reflejos tendinosos, el curso monofásico con una DIR entre las 12 horas y 28 días, celularidad menor de 50 células en líquido cefalorraquídeo con proteínas normales o aumentadas. En este caso, las proteínas aumentadas son las que nos van a llamar la atención. Estudios de conducción nerviosa que se asocian a alguno de los subtipos de Guillain-Barré y ausencia de diagnósticos alternativos para la debilidad. Aquí vamos a ver también los criterios de NINDS. Los criterios de NINDS sobre todo sirven para el Guillain-Barré clásico y el síndrome de Miller-Fisher. También está contemplado en los criterios de Brighton, pero tenemos que saber que es por ese motivo que las demás formas de Guillain-Barré no están contempladas dentro de esos criterios diagnósticos, pero de todas maneras las tenemos que tener en cuenta. Aquí vemos un cuadro donde se evidencian los 10 pasos que debemos seguir cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con síndrome de Guillain-Barré. En esta exposición, lo más importante es saber el diagnóstico. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar de Guillain-Barré en un paciente? Cuando tiene una debilidad rápidamente progresiva bilateral simétrica asociado a síntomas sensitivos, cuando tiene hipo o arreflexia, debilidad facial o vulvar y oftalmoplegia y ataxia. ¿Y cuándo lo diagnostico?
¿Cuándo lo diagnostico? Debemos de tener en cuenta los criterios diagnósticos y excluir otras causas. También debemos de realizar exámenes de laboratorio, líquido cefalorraquídeo y, y estudios electrofisiológicos. Son importantes las escalas pronósticas en estos pacientes porque debemos de saber a dónde debemos de enviar al paciente una vez que lo diagnosticamos. Entonces, tenemos dos escalas pronósticas, el MEGOS y el EGRIS. MEGOS nos habla de la probabilidad de caminar a los 6 meses de este paciente. ¿Cuáles son los puntos que tenemos a considerar? La edad del paciente cuando al diagnóstico, la presencia de diarrea y el puntaje de MRC. Luego tenemos el EGRIS, que habla de número de días desde el comienzo de los síntomas hasta que llega al hospital, la debilidad facial o vulvar y el puntaje del MRC. Solo para especificar, el MRC es un puntaje motor donde se hace la sumatoria del 1 al 5 de la fuerza, tanto en miembros inferiores como en miembros superiores. Algunos de otros exámenes que debemos de realizar para realizar el diagnóstico de Guillain-Barré están la electromiografía o los exámenes de conducción nerviosa. Con esto nos va a ayudar a diferenciar entre las variantes desmielinizantes y axonal. Esta puede estar normal al inicio de la enfermedad, pero en la mayoría de pacientes hay evidencia de neuropatía y se debe realizar a partir de la segunda semana. La ausencia de reflejo H y ondas F con abundantes ondas A es lo que vamos a observar. Las neuroimágenes también se suelen usar y suele realizarse la resonancia magnética donde hay un aumento de la señal en la caudequina y las raíces lumbares en 83% y con una sensibilidad de 83% en pacientes sin síndrome de Guillain-Barré. La ecografía también puede evidenciar un aumento de tamaño de las raíces cervicales. Este cuadro nos detenemos un momento porque es importante saber cuándo no es Guillain-Barré o qué cosas debemos buscar para pensar que este paciente no tiene Guillain-Barré. Entonces, entre estos criterios tenemos un aumento de la celularidad en líquido cefalorraquídeo, debilidad asimétrica persistente y marcada, alteración esfinteriana durante el curso de la enfermedad, de disfunción respiratoria severa sin una debilidad aparente, síntomas sensitivos con limitada debilidad al inicio, fiebre al inicio, un nadir en menos de 24 horas, un nivel sensitivo marcado que nos podría estar indicando una alteración de médula espinal, hiperreflexia o clonus, respuesta plantar extensora, dolor abdominal, progresión lenta con limitada debilidad, progresión mayor a 4 semanas y alteración de conciencia, a excepción de que estemos pensando en una encefalitis de Bickerstaff. El diagnóstico de Guillain-Barré, como vemos una vez que se realiza el diagnóstico, debemos pensar en qué es lo que debemos hacer. En la fase aguda, dentro de las primeras 2 semanas, lo más importante es determinar el tipo de Guillain-Barré y realizar el tratamiento, ya sea con recambio plasmático de inmunoglobulina. En la segunda fase o la fase ya progresiva, que suele darse entre las 2 y 4 semanas, monitorizar posibles complicaciones como puede ser tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Y una vez que se alcanza la meseta es importante la recuperación y el control de posibles complicaciones. Con eso culminamos la presentación sobre Guillain-Barré y espero haberlos ayudado para poder determinar cuándo pensar en un paciente con síndrome de Guillain-Barré y cuál es el mecanismo que debemos seguir para su diagnóstico. Muchas gracias.